Nos visita en la Universidad Nacional el doctor Iñaki Piñuel Izabala, quien es psicólogo del trabajo, psicoterapeuta, asesor, escritor, investigador y profesor titular de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos en la Universidad de Alcalá, en Madrid. Conversamos en Encuentro TV con este reconocido experto internacional en psicología del trabajo y de los recursos humanos, y uno de los primeros especialistas europeos en la investigación y divulgación del mobbing o acoso psicológico en el ámbito del trabajo y de la educación. En la actualidad, es asesor y formador de varios organismos, entre los que cabe destacar el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Consejo General del Poder Judicial de España. Iñaki Piñuel es autor del primer libro en español en materia de mobbing o acoso psicológico en el trabajo llamado Mobbing: ¿Cómo sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo? Que estén todos muy bien en sus casas. Estamos en un programa de encuentro de la Universidad Nacional, de la Rectoría y la Rectoría Adjunta de la Universidad Nacional. El día de hoy tenemos una ocasión muy venturosa porque tenemos con nosotros a un académico. Ustedes verán, un académico con muchos atestados, para tratar un tema de muchísima actualidad y muy importante para todos los escenarios laborales en los que usted puede encontrarse. Yo quisiera primero que dedicáramos toda la primera parte de este programa a hablar de sus experiencias laborales en este tema tan importante del mobbing. Primero, en palabras suyas, ¿qué es el mobbing y qué es el bullying, del que también vamos a hablar? Yo creo que es un tema que a los que nos están escuchando, nos están viendo, les interesa sobremanera. El mobbing o acoso psicológico en el trabajo, debiéramos decir en español, es un continuado y deliberado, hay que subrayar, maltrato que ocurre en el trabajo y que consiste en una serie de conductas de hostigamiento frecuentes, sistemáticas, que sufre un trabajador o una trabajadora a manos de otro o de otros que se comportan cruelmente, y que consiste en intentar arrinconar, amilanar, apocar, eliminar de ese entorno laboral a un trabajador que por alguna razón es o se ha vuelto amenazante para el que instiga el proceso. El mobbing o acoso psicológico en el trabajo puede revestir muchas modalidades, a veces muy creativas, porque los que acosan se las arreglan muy bien para hacer este acoso de maneras muy sutiles, a veces sin la presencia de testigos, a veces de modos y maneras que a la propia institución o empresa le cuesta mucho identificar e instruir, y por tanto el acoso psicológico en el trabajo se convierte en un problema terrible porque quien lo sufre tiene al mismo tiempo que acudir a su lugar de trabajo, no puede evitar ir a trabajar, y al mismo tiempo descuenta mentalmente que ahí donde trabaja le esperan compañeros, jefes frecuentemente, que van a hacerle la vida imposible, que van a poco, mediante un gota a gota, arrinconarlo, excluirlo, hostigarlo de muchas formas, y que poco a poco eso va a significar para esa víctima, porque hablamos de un proceso de victimización, perder la salud laboral, la propia capacidad de trabajar a veces, y a veces, muchas veces, en algunos casos límite, hasta la vida, porque frecuentemente estos trabajadores piensan en la muerte, en el hecho de morir, como una forma de liberarse del acoso que sufren. Bueno, pero esto tiene una diferencia, creo yo, con el bullying. ¿Cuál sería la diferencia con el bullying? El bullying ocurre en el ámbito escolar,
llamamos acoso y violencia escolar a un proceso por el cual un niño o una niña sufre a mano de sus compañeros un proceso de hostigamiento, también en otro entorno inescapable como es la escuela, a la que el niño tiene que ir sin poder evitar acudir cada día, y que también consiste en variadas gamas de violencias físicas, pero también sobre todo psicológicas, que van desde ponerle motes al niño, excluirlo en el juego, arrinconarlo, intimidarlo, coaccionarlo, chantajearlo de mil maneras, y esto significa una situación límite para un niño que no está preparado para afrontar ese hostigamiento y que además en el caso del acoso escolar poco a poco va involucrando a más compañeros, de tal manera que lo que principia siendo una situación de uno contra uno, con el paso del tiempo y sin que la escuela intervenga, se va convirtiendo en una situación imposible de un todos contra uno, o lo que llamamos una unanimidad persecutoria, que termina frecuentemente con el niño fuera de esa escuela porque no puede resistir ese acoso. A mí me ocurre una cosa que es un poco curiosa, no sé si tiene asidero, pero uno tiende a pensar que con la época moderna se habría incrementado las prácticas de mobbing o de bullying respecto del pasado. ¿Es eso así o es una impresión equivocada? Es una impresión correcta, siempre ha existido el acoso laboral y el acoso escolar. Lo que hemos puesto es nombre a estas realidades, lo mismo que también hemos puesto nombre al maltrato doméstico, pero también es cierto que como sociedad somos cada vez más críticos con la violencia, especialmente con la violencia física, pero también, puesto que somos más críticos, quien se ve, digamos, compelido a hostigar, a denigrar a un compañero de trabajo, se tiene que arreglar para que ese acoso, ese hostigamiento, que siempre es un comportamiento de persecución, pase desapercibido. Y de ahí que nuestra violencia globalmente es muy criticada y al mismo tiempo se ve soterrada por procesos cada vez más psicológicos y de exclusión social, y por eso se hace más intenso, porque es más difícil luchar contra dinámicas de acoso psicológico que contra violencias físicas que dejan rastro, que dejan lesiones, que dejan partes médicos, y eso convierte el problema de acoso psicológico en el trabajo y de bullying escolar en un problema cada vez más grave, más intenso para quien lo sufre y al mismo tiempo más difícil de detectar. Bueno, ahora cuando leía tu biografía, partes de tu biografía, se expresaba que has estado en el Congreso, en el Senado de la República. ¿Qué te ha llevado? ¿Hay políticas públicas que se hayan incoado ya, que hayan puesto en práctica? ¿Cómo está ese panorama en España? Bueno, y en Europa en general. En España y en Europa en general, los primeros estudios sobre mobbing y bullying vienen de los países noruegos, los países escandinavos, del norte de Europa. En España comenzamos a hacer este trabajo de divulgación en torno al año 2000-2001, con la primera comparecencia mía en el Senado. Por cierto, en 2002 ya la Asamblea Legislativa de Costa Rica se interesó por nuestros trabajos y tuvimos una primera comparecencia a través de Internet con los miembros de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que entonces se interesaban por este fenómeno ya. Y hemos pasado de una época donde no se conocía el problema del acoso laboral o el acoso escolar a un problema donde ya se habla sin problema de este tema, pero todavía no se han puesto las herramientas de prevención. Estamos todavía con la asignatura pendiente de entender que el problema de acoso es un problema que existe, pero al que hay que enfrentarse desde una dinámica no defensiva, no reactiva, sino desde una dinámica proactiva, intentando hacer labor a tiempo, tanto con los niños, sabiendo que si no medimos el acoso escolar, no podemos identificar a tiempo a ese niño que sufre las primeras manifestaciones de bullying y por tanto siempre llegamos tarde, llegamos con una víctima. Y lo mismo en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, donde las empresas tienen que acostumbrarse a medir estas dinámicas de manera preventiva. Por eso generamos las primeras herramientas en español que miden tanto el mobbing como el bullying, los test Cisneros, los barómetros Cisneros en el mobbing y el test ABE y TEBAE en el ámbito del bullying. Y eso todavía hoy es una asignatura pendiente, saber que si no medimos no podemos enfrentarnos a tiempo al problema sin que lleguemos, como digo, tarde para erradicar la víctima o el proceso de victimización. ¿Es un problema mayúsculo en España y en Europa o han logrado ustedes en la experiencia un control mediante políticas públicas o mediante actividades terapéuticas al interior de las unidades escolares o de las universidades?
Bueno, en España hemos sufrido el embate de la crisis económica, del que estamos recién saliendo, y los estudios cisneros que hemos realizado desde la Universidad de Alcalá nos han permitido evaluar que en estos años de crisis el mobbing se incrementó en España en un 40%. Por tanto, lejos de erradicarse... ¿Con la crisis? Sí, la crisis ha producido un fenómeno de sometimiento y sumisión aún mayor. Trabajadores que quizá en otras épocas encontraban más facilidad de hacer frente porque tenían opciones, grados de libertad a la hora de buscar otros trabajos o de confrontar a sus hostigadores, se ven obligados a someterse, a callar, a bajar la cabeza, y esto incrementa sustancialmente las posibilidades de los acosadores y, como digo, explican esa intensificación, ese incremento hasta de un 40%. En el ámbito del bullying hemos pasado de una negación generalizada. El sistema escolar español ha estado muchos años negando las cifras reales del acoso, intentando tapar los casos cuando amanecían, cuando había quejas o denuncias, y esto pues ha conducido a que los casos se hayan ido agravando. Los niños que sufren estos problemas y las escuelas no los enfrentan adecuadamente, se terminan convirtiendo en víctimas muy graves. Aproximadamente tenemos noticias de niños que terminan muy mal sus casos de acoso, bien porque producen comportamientos de autolisis o bien porque hay lesiones muy graves. Aproximadamente cada mes o mes y medio tenemos un titular de prensa. Por tanto, estamos todavía en una fase muy temprana, lejos de haber erradicado este fenómeno. Bueno, esto es interesante. Vamos a continuar conversando con Iñaki Piñuel. Es profesor, ensayista, académico, nacido en Madrid, de madre vasca, padre español, y estamos revisando con él las definiciones y las experiencias sobre el mobbing y el bullying. Quédese con nosotros y vamos a entrar a hablar inmediatamente sobre toda la problemática alrededor de estos fenómenos a los que nos hemos estado refiriendo en la primera parte de nuestro programa. Este es el programa Encuentro de la Universidad Nacional, de la Rectoría y la Rectoría Adjunta. Estamos conversando con Iñaki Piñuel, ensayista, profesor en la Universidad de Madrid. Es madridista y de madre vasca. Y estamos hablando sobre el tema del mobbing y del bullying. Ahora queremos pasar, después de haber estado en la primera parte, viendo un poco la problemática teórica alrededor del bullying, definición del bullying, del mobbing, definiciones, experiencias en Europa y en España. Y ahora queremos plantear algunos temas que nos luce a nosotros, que son temas típicos en nuestro medio social. Algunas personas dicen, bueno, qué difícil, ¿cómo saber esto del mobbing cuando una persona es acosada laboralmente? Hay inventos, hay personas que inventan, y ahora, como está de moda, pues existe la tendencia a satanizar a un profesor, y entonces es imposible saber cuándo hay realmente una situación de acoso. Iñaki, ¿cómo es esto? ¿Te luce que esta es una cuestión común o es fácil distinguir? Siempre que un problema, antes ocurrió con el maltrato doméstico, y siempre que un problema se socializa y los medios de comunicación se ocupan cada vez más, hay un cierto peligro de banalizar y de vulgarizar el concepto, pasando de una situación donde nada es mobbing o bullying a otra donde todo lo es, ¿no? Yo siempre digo que ahí es la información y la formación y capacitación las que nos vienen a ayudar. Es verdad que un acto puntual de hostigamiento o una injuria o un insulto, eso siendo un acto puntual no puede calificarse como un proceso, que lo denominamos así, de continuado y deliberado maltrato, que es el mobbing o el bullying. Es verdad que hay que ocuparse de esos hechos puntuales,
Pero las instituciones públicas, como una universidad, como una administración pública, también las empresas privadas, tienen interés en dotarse de protocolos de prevención, que significan dotarse de organismos internos que instruyan, y digo instruyan técnicamente y rápidamente estos casos, para evitar que esto, que pueda ser una queja o una denuncia interna, se convierta en un linchamiento público paralelo para un profesor, en el caso de una universidad, o un trabajador, en el caso de una empresa. Y esto garantiza a las dos partes, la verdadera víctima de mobbing que pueda haber atendido a tiempo su caso, y el falso positivo, la persona que pueda ser falsamente acusada por parte de alguien que busca con eso quebrar su imagen o difamarla. La rapidez en la instrucción y el que esa instrucción se realice por órganos competentes, capacitados, por personas que competentemente sepan diferenciar y por tanto realicen una labor técnica. Eso es la manera, en mi opinión, de erradicar el problema del falso negativo o del falso positivo que ha ocurrido siempre. Sí, yo tengo la impresión también, pero usted me dirá si estoy en lo correcto, tengo la impresión también que una golondrina no hace verano. Un acontecimiento aislado no puede permitir que se catalogue a un profesor, a una profesora de acosador laboral. Es una conducta repetida y bastante, al fin de cuentas, bastante clara. Es así. Claro que esto podría llevarnos a menospreciar la urgencia de anticiparnos un poco la conducta, previniendo a algún profesor de no incurrir en ello. Pero me da la impresión de que es la repetición sistemática, es un cierto patrón de comportamiento acosador. Así es, el mobbing es un proceso. Es un proceso, pero que nadie vaya a imaginar, viendo esta emisión, que es un proceso de violencias extremas. Es un gota a gota de actuaciones hostiles que ninguna de ellas aisladamente parece muy grave, pero cuyo encadenamiento en el tiempo produce como esa tortura, que se llama así el gota a gota, la destrucción de la autoestima, de la resistencia psicológica y de la salud de la víctima. Por tanto, a veces no encontramos grandes comportamientos violentos detrás del mobbing, sino actuaciones muy repetidas, muy recurrentes, que consisten en ningunear, excluir, hacer el vacío, ir difamando por la espalda, ir poco a poco restándole a esa víctima de su imagen pública, o restándole sus méritos, o asignándole sistemáticamente aquellas tareas que sabemos pueden ponerle en riesgo, o que le excluyen y le aíslan de los demás compañeros, o que le aíslan físicamente en lugares recónditos de la organización, o que quiebran sus redes de comunicación. Y por tanto, la dificultad en la instrucción de los verdaderos casos de mobbing precisamente es esta radiación de media o baja intensidad, pero que consigue destruir igualmente la salud de ese trabajador. ¿Puede conducir el mobbing o el acoso laboral al acoso sexual? No, es al revés. El acoso sexual, cuando no es consentido, o a veces cuando no queda más remedio que consentirlo, suele llevar a que esa víctima de acoso sexual, antigua víctima, es represaliada después por el acosador sexual con un caso de mobbing que queda encadenado al caso de acoso sexual, pero más bien como consecuencia que como antecedente. Lo preguntaba porque me queda clara la explicación. Sin embargo, pienso que un ser humano que puede albergar, digamos, algún tipo de ambición de tipo sexual con respecto a otra persona, puede empezar destruyendo su autoestima personal por medio de una conducta acosadora laboralmente, y una vez que ha destruido la autoestima, hacer una especie de approach. Es posible, pero lo que sí tenemos siempre detrás de los verdaderos casos de mobbing es una víctima que por alguna razón eso se ha convertido en amenazante. Y en amenazantes se han convertido las que han sido víctimas de acoso sexual porque pudieran contar lo que han sufrido, pudieran denunciar, y es ahí cuando los acosadores sexuales desencadenan procesos de persecución para quebrar en primer lugar la propia reputación de la víctima por si acaso ésta se animara a denunciar el acoso sexual que ha sufrido. A mí me gustaría saber cuál es la recomendación. Nosotros en la Universidad Nacional estamos encaminados a la creación de una comisión sobre el acoso laboral. ¿Conviene que exista una comisión de acoso laboral? Es decir, que esto no quede en manos
de los simples directores o directoras de una unidad académica o el decano de una facultad. ¿Conviene que existan estas comisiones de acoso? Estas comisiones de instrucción, que llamamos así, conviene que existan, pero digo, subrayo, deben estar capacitadas, no deben ser unipersonales, nunca, y tampoco deben estar conectadas al sistema jerárquico de la organización para evitar los fenómenos de contagio que a veces en la instrucción de los casos de mobbing se produce. Quizá la recomendación más importante que yo les haría es que se atrevan a medir el problema, porque los protocolos de prevención antimobbing son validados en la medida en que podemos validarlos con esa evaluación primero y después de la implementación. Cuando esos protocolos son eficaces, las tasas de mobbing caen a cero. No porque los acosadores se hayan hecho buenos, sino porque se han hecho prudentes. Es decir, saben que los protocolos vigilan la conducta y, por tanto, que su comportamiento hasta entonces clandestino, que quedaba impune, no va a ser impune, y esto es lo que garantiza después que nos quedemos sin casos de acoso, que es el objetivo. No tanto tener que instruir muchos casos, sino poner los obstáculos necesarios dentro de la organización para que aquellos que persiguen a sus compañeros o a sus subordinados dejen de hacerlo. Iñaki, veamos lo contrario. Me asalta la inquietud en nuestro medio a veces. Algunas personas rápidamente se defienden diciendo, es que ahora me acusan de acosador porque es el expediente fácil que se tiene. Y en algunos casos se ha detectado que efectivamente no había acoso, que era qué sé yo, una actitud desmedida, desproporcionada, que tachó a un profesor, a una profesora, de esa manera para no sé, buscar fácilmente la solución al problema de exámenes o en el aula o de ganar una asignatura. ¿Cuál es la experiencia tuya? Bueno, una queja o una denuncia de un supuesto caso de mobbing no equivale a que eso sea un caso real. Por eso es muy importante que la organización se dote con rapidez y velocidad de un procedimiento de instrucción que salvaguarde las garantías procesales para las dos partes, para el supuesto demandante o supuesta víctima y para la supuesta persona denunciada. Y eso tiene que ir rápido para evitar juicios paralelos, linchamientos públicos y sociales, para evitar que una denuncia por mobbing se convierta en una herramienta de difamación y de quiebra de la reputación. Y por eso yo subrayo que lo que acredita la existencia del mobbing no es una mera queja, una mera denuncia, sino la existencia de comportamientos objetivables, repetidos, de acoso y violencia laboral, que son una serie de conductas, como digo, muy sutiles a veces, pero bien reales, de las que quedan registro, que pueden ser grabaciones, que pueden ser testigos, que pueden ser documentos, que pueden ser correos electrónicos amenazantes, que pueden ser alumnos que han visto esas actitudes o esas conductas. Por tanto, estamos, rector, ante una realidad objetivable. No es la mera sensación que yo tenga de ser acosada o acosado lo que acredita la existencia del acoso, sino conductas bien reales. Pero existe también lo contrario, acoso puede existir, acoso de parte de un alumno, una alumna, a un profesor. Sí, lo que pasa es que es más difícil. El acosar, la hormiga, el elefante tiene dificultad de acoso. Tienen que ser muchas hormigas, ¿no? El instrumento en su mano, digamos, de represión. El mobbing ascendente existe en las organizaciones, grupos de subordinados que se coaligan para destruir a un jefe y lo consiguen. Pero la fuerza de ese acoso, de ese mobbing, viene del carácter grupal. Es muy difícil que un estudiante, acose a un profesor si no organiza de alguna manera esa revuelta colectiva o esa instigación del proceso no se convierte en una unanimidad. O intimidación. Así es. Sí. Hemos estado conversando con Iñaki Piñuel, ustedes han seguido el programa, lo han visto. Este es un tema, vamos a decirlo así, candente, importante, actual, en relación con el cual conviene estar prevenidos. Este programa lo buscamos denodadamente porque sabíamos que el profesor Iñaki Piñuel nos iba a visitar y lo hacemos con el propósito de que usted esté informada o informado de todos los problemas concomitantes a la conducta como acosadora laboral. Y hemos tratado el tema también del acoso sexual, cómo se relaciona el uno con el otro. Buscamos su información.
Este es el programa Encuentro de la Universidad Nacional, de la Rectoría y la Rectoría Adjunta de la Universidad Nacional. Le vamos a agradecer al profesor Iñaki Piñuel habernos acompañado y nos ha dado conferencias aquí en la universidad y también en las otras universidades del Estado costarricense, así es que hemos estado con una autoridad que usted lo habrá comprobado. Saque sus propias conclusiones, investigue al respecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Podemos decir con certeza que la dedicación del doctor Iñaki Piñuel a la evaluación y el apoyo psicológico como psicoterapeuta a las víctimas del mobbing laboral durante 2 décadas le acredita como el máximo experto nacional en su país, España, en materia de acoso psicológico en el trabajo o mobbing. Ha recibido el premio Everest al mejor ensayo empresarial por su libro Liderazgo Cero, el liderazgo más allá del poder, la rivalidad y la violencia. Está considerado como uno de los pioneros y de los principales expertos europeos en la investigación y divulgación del mobbing y del bullying, razón por la cual en los últimos años actúa como experto en mobbing en el Senado y en el Parlamento de España.